Y tenemos el gusto y privilegio de regresar hoy a Hechos, capítulo 9. Esperamos hoy terminar la sección de Pablo y algunos de ustedes están dudando si van a tener nietos para cuando acabemos de ver la conversión de Pablo. Hechos, capítulo 9, vamos a continuar con nuestro estudio concentrándonos en los versículos 1 al 31. Hechos 9. Dios tiene el poder para convertir a un orgulloso como Saulo, un idólatra como Abraham, una pagana como Ruth, una prostituta como Rahab, un avaro corrupto como Zaqueo Mateo en su hijo. Gracias a Dios, Él no solo convierte en su hijo a ciertas personas. Imagínense si solo Dios convirtiera a personas de cierto perfil, los que no somos como ese perfil, los que no cumplimos con ese perfil de convertidos potenciales, entre comillas, no podríamos ser convertidos. Sin embargo, Dios tiene el poder para convertir en su Hijo a la persona que Él quiera. Puede convertir a alguien como Abraham, quien fue un idólatra, en un hombre de fe en el Dios vivo. Puede convertir a una prostituta como Rahab en Josué 2, en una mujer con fe valiente. Dios puede convertir a una Ruth, una mujer con una descendencia, de un legado que sacrificaban niños a ídolos, los moabitas, y sin embargo Dios tiene el poder de convertir a una moabita en la única mujer en toda la Biblia, de acuerdo con Ruth 3:10, llamada mujer virtuosa. Dios convirtió a Zaqueo, a Mateo, hombres que estafaban a la gente, publicanos, corruptos, en hombres que ayudaban y daban dinero a la gente. Dios convirtió al ladrón en la cruz, un criminal, homicida, probablemente de lo más bajo, porque recuerdan que en esa época en Roma solo los peores ladrones eran crucificados. Dios convirtió a ese ladrón en la cruz de un criminal en un hombre que fue al cielo antes de morir por la gracia del Señor. Y aquí en Hechos 9, 1 al 31, como ustedes saben, regresamos a ver el poder de Dios desplegado en convertir a un hombre hostil, apartado de Dios, muerto en delitos y pecados, aunque sumamente religioso, como Saulo. Dios puede convertir a un religioso apóstata como Saulo en el gran apóstol Pablo. Y esta mañana vamos a regresar a nuestro estudio de Hechos 9, 1 al 31. Y es interesante señalar que lo que vemos aquí en la vida de Saulo, en Hechos capítulo 9, 1 al 31, ocurre alrededor del año 32 después de Cristo. El Señor, recuerdan ustedes, murió, fue sepultado y resucitó en el año 30. Aquí estamos alrededor de 2 años después, y siempre a mí me encanta en la medida de lo posible cuando llegamos a un pasaje entender el año, cuándo pasó esto. La Biblia es viva, es real, es verdadera. Todo lo que vemos ahí es una realidad y por ello es útil entender y de hecho indispensable para comprender correctamente el significado correcto del texto, saber cuándo sucedió lo que vemos en un texto dado. Entonces, estamos aquí alrededor del año 32. Y aquí en Hechos 9, 1 al 31 recordarán que estamos estudiando 5 características de una verdadera conversión que nos ayudan a evaluar si realmente somos convertidos. Ver la conversión del apóstol Pablo en este gran texto es un patrón. Nos enseña cómo se ve la vida de un verdadero convertido en la época de Pablo, a lo largo de la historia, inclusive en nuestro día. Ya vimos la primera, recordarán las primeras 2, repasando brevemente. En primer lugar, explicamos que Dios, a pesar del pecado humano, es el agente de la conversión. Obsérvenlo ahí en Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí vemos que Pablo odia a Dios, lo expresa en su odio hacia la iglesia, a los discípulos del Señor. Explicamos que él consideraba como una virtud el odiar cualquier cosa que considerara como una amenaza destructiva para el judaísmo. Era una persona sinceramente equivocada.
celoso, pero camino al infierno, hijo de desobediencia, muerto en delitos y pecados, hijo de ira, de acuerdo con Efesios 2, 1 al 3, las palabras de su mismo testimonio. Él lo dijo, Pablo, ahí en Efesios 2, 1 al 3, lo pueden repasar después, que cuando él vivía de esta manera en Hechos 9, 1 al 2, él estaba muerto en delitos y pecados, un hijo de desobediencia que iba camino al infierno. A pesar de su pecado, noten número 2, y así es con nosotros, así como Saulo no podía ofrecerle nada a Dios más que su pecado, así tampoco tú, ningún ser humano puede ofrecerle nada a Dios más que su pecado, porque no hay justo ni aún uno, Romanos 3:10, y Romanos 3:23, porque por cuanto todos que pecaron, todos pecamos, todos estamos igual de Saulo, aunque no lo expresemos de manera idéntica, lo expresamos de diferentes maneras a diferentes niveles, pero no obstante, lo único que le podemos ofrecer a Dios como Saulo es nuestro pecado. Y por ello, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que Dios nos debe juicio, porque lo único que le podemos ofrecer es pecado, a pesar del pecado humano, Dios es el agente de la conversión, y esto nos lleva a la segunda característica que vimos en los versículos 3 al 5, repasando brevemente. Dios toma la iniciativa en la conversión. Dios toma la iniciativa en la conversión. Versículos 1 y 2, Él va camino a expresar su odio contra Dios al buscar aprender a cristianos. Y versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Observen que el Señor le dice, versículo 4, ¿por qué me persigues? Versículo 5, yo soy Jesús. ¿Cómo es posible cuando versículo 1 dice que él estaba respirando aún amenazas y muerte contra Jesús? No, contra los discípulos ¿de quién? Del Señor. Versículo 2, él estaba buscando a algunos hombres o mujeres de este camino. Entonces, ¿por qué el Señor dice, me persigues a mí personalmente? Explicamos, porque si alguno está, ¿qué? En Cristo nueva criatura es. Porque Dios cuando salva a una persona, la coloca en Cristo, Cristo establece su residencia en la persona del Espíritu Santo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, somos miembros del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 6, y por lo tanto hay una unión tan íntima entre un cristiano genuino y Cristo mismo, que prácticamente son una persona. Y por ello la manera en la que tratamos a un cristiano es como tratamos ¿a quién? A Cristo. Una realidad escalofriante, ¿no es cierto? Cuando somos impacientes, groseros, egoístas, orgullosos contra nuestros hermanos en Cristo, sea nuestra esposa que es cristiana, sea nuestro hijo que es cristiano, sea cualquier otro hermano que esté dentro de nuestra familia biológica o simplemente parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la manera en la que lo tratamos es como tratamos a Cristo mismo. Y aquí lo vemos. Pero noten aquí que Pablo estaba corriendo a 120 kilómetros por hora en su anhelo por matar a cristianos, por aprenderlos, versículos 1 y 2, y en los versículos 3 al 5 el Señor lo detiene y lo convierte. Primera de Juan 4:19, así somos todos. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Él nos amó primero. Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a quién. A Dios, todos estamos en la dirección, digamos, acá está el pecado, acá está Dios. Voy corriendo en dirección a mi pecado y a menos de que Dios me voltee, tome la iniciativa de buscarme y cambiarme para dirigirme en dirección a Él, no puedo ni quiero. Somos enemigos de Dios, Dios toma la iniciativa en la conversión, como lo vemos en el caso de Pablo. Otra vez, esto es muy importante, hermanos, de entender, es clave, lo hemos explicado ya a detalle. Saulo no estaba buscando a Cristo, lo estaba buscando para matar a su cuerpo, pero Cristo, aunque Saulo no merecía nada más que el juicio por parte de Cristo, piensen en esto,
La manera en la que estaba actuando Saulo en los versículos 1 y 2, ¿merecía que el Señor Jesús lo salvara? No, merecía que lo matara y lo mandara al infierno por su impenitencia, su pecaminosidad. Y así somos todos, así es todo el mundo, toda persona de a partir de Adán. Sin embargo, Dios, y esto otra vez es un destello del amor de Dios, y a menos de que en la medida de nuestra capacidad entendamos la profundidad de nuestro pecado, no podremos tener una idea correcta de la inmensidad del amor de Dios. Piensa en esto. Si tú crees que puedes contribuir en algo a tu salvación, si tú crees que eres muy inteligente y que Dios es el suertudo que te va a tener en el cielo, si tú crees que qué bueno que Dios me escogió porque yo le puedo dar tanto a Dios y a la iglesia, gracias Dios, pues era de esperarse que tú me salvaras. Realmente, por un lado, eso es un error, pero por otro lado no vas a valorar ni entender el amor de Dios, porque vas a pensar que te mereces el amor de ¿quién? De Dios. Vas a pensar, pues Dios estaría mal si no me salvara a mí. Yo le puedo ofrecer tanto, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando entiendes correctamente como enseña la palabra de Dios, como lo vemos en la vida de Pablo, que no puedes ofrecerle nada a Dios más que tu pecado, que lo que Él te debe es juicio en el infierno eterno, y a pesar de eso, de manera inmerecida, Él toma la iniciativa de buscarte para salvarte, para convertirte de ser en su enemigo, en reconciliarse contigo y convertirte en tu hijo. Eso es amor, ¿no es cierto? Eso es un amor indescriptible que no entenderemos de manera perfecta sino hasta que estemos ¿dónde? En la gloria. Entonces, lo vemos en la vida de Saulo. Hasta aquí nos quedamos en nuestro estudio. Pablo entonces, versículo 5, le dice al Señor, ¿quién eres, Señor? Él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esto nos lleva a la tercera característica de una verdadera conversión. Versículo 6 al 9, Hechos 9. Dios hace el corazón sumiso a Él en la conversión. Dios hace el corazón sumiso a Él en la conversión. Versículo 6. Él, esto es Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, una pausa. Por cierto, esta frase no está en los primeros manuscritos, pero en Hechos 22:10 sí dice que Pablo le preguntó, ¿qué haré, Señor? Entonces, aquí ya vemos que Dios ya transformó el corazón de Saulo. De ser un impenitente orgulloso que iba camino a matar cristianos, a prenderlos, ya vemos una docilidad sobrenatural en este hombre. ¿Se dan cuenta? Esta es una evidencia de la obra de Dios en el corazón de una persona. Una disposición a rendirse a Dios, a someterse a Él sin reserva alguna. Esto es lo que sucede en la vida de todo ser humano a quien Dios salva. Obsérvenlo ahí en Romanos 6:22. Dios cambia tu actitud, Dios cambia tu disposición hacia Él cuando te salva, porque te da una nueva naturaleza. Romanos 6:22. Observen lo que dice Pablo aquí en este gran texto. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, porque éramos antes esclavos, como gente sin Cristo, y hechos siervos, en el griego esclavos, doulos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En otras palabras, alguien a quien Dios salva es como Saulo. Dios te libera de la esclavitud al pecado, al error, y te hace esclavo de Dios, por eso le llamamos Señor, ¿no es cierto? Amo. Estamos para servirlo a Él, nos debemos a Él. Y noten, tenemos por fruto la santificación, quiere decir santidad, obediencia. Y eso muestra una actitud, un corazón dócil, humilde, como el que Saulo muestra aquí en Hechos 9:6. ¿Qué quieres que yo haga? Ese es un verdadero cristiano. Nada de que dices que eres cristiano y no quieres obedecer a Dios. Imposible. Imposible, como dijo el Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo qué digo? Recuerden Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios
transforma en un corazón obediente aquel a quien Él convierte. Y lo vemos en Saulo, regresando aquí a Hechos 9, versículo 6, en los mejores manuscritos, Hechos 9:5 dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y el 6 dice, pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. El Señor le dice a Saulo que vaya a la ciudad, ¿camino a qué ciudad iba? De acuerdo con Hechos 9, versículo 1, iba, versículo 2, a Damasco. Le dice que vaya a Damasco, ahí va a recibir instrucciones o lo que debe hacer. Por cierto, ¿en qué idioma le habló el Señor a Saulo? Me encantaría decirles que fue en español, el idioma celestial, como dicen algunos. Sin embargo, Hechos 26:14 dice que le habló en hebreo. Y noten versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Mucha atención, Hechos 22:9 dice que oyeron, pero no entendieron lo que oyeron. Pero el hecho de que los hombres oyeran la voz confirma de la realidad de que esto pasó. Saulo no se lo imaginó. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. Esto confirma la realidad que el Señor le apareció a Saulo. Y noten ustedes, versículo 8, la obediencia de Saulo al mandato del Señor. Entonces Saulo se levantó, en el griego es pasivo, fue levantado de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Por qué no veía? Porque de acuerdo con Hechos 22:11, lo cegó la luz que vio. ¿Se acuerdan cómo se apareció el Señor ahí en los versículos 5 y 6? Ahora, ¿por qué no bebió, no comió ni bebió nada por 3 días? Probablemente por la impresión, no lo sabemos, de lo que vio. Quizás durante estos 3 días estuvo confesando pecado a Dios, reflexionando en su vida, reflexionando en lo que había pasado, cómo Dios lo había convertido. Pero noten, hermanos, cómo Dios lo transformó de ser un líder en la persecución de la iglesia, ha sido totalmente humillado por el Señor. No solo ha sido confrontado personalmente y le ha mostrado lo mal que estaba, sino que está totalmente ciego, dependiendo totalmente de que otros le ayudaran. Esto es humillante. Hace unos años atrás me operaron de los ojos 2 veces, no quedé muy bien, por eso todavía uso lentes, pero eso les muestra lo mal que andaban. 24 horas estuve parchado, y si te han parchado los ojos por un tiempo, sabes que no puedes hacer nada solo. Levantarte, vestirte, ir al baño, comer, todo, necesitas ayuda de alguien. Y así estaba Saulo. No veía. Ahora, mucha atención, no fue la ceguera lo que lo convirtió. Muy importante esto. Porque puedes tener un problema físico y no a través de ese problema físico convertirte. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento Dios juzgó con ceguera sobrenatural a un grupo de personas y no por eso se convirtieron? ¿Quiénes fueron? Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Llegan los ángeles allá a ver a Lot en forma de hombres y los perversos homosexuales de Sodoma y Gomorra le dicen a Lot, saque a estos hombres, queremos tener relaciones con ellos. Él dice, no, empiezan a golpear la puerta y los ángeles ciegan a estos perversos y a pesar de su ceguera, en lugar de arrepentirse, ¿qué hacen? Siguen buscando la puerta. Así es, una dolencia física no te convierte, lo que te convierte es el poder de Dios a través de su palabra aplicada por su Espíritu. Y así sucedió con Saulo. De odiar a la iglesia, ahora hay una docilidad sobrenatural en Pablo. No le pone peros ni condiciones al Señor. Noten que ahí, cuando le dice el Señor, versículo 6, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7 al 9 no dice que, dijo, no, momento, Señor, yo no voy a Damasco, no, voy a otro lado. No, yo te obedezco hasta aquí, Señor. No, lo que el Señor diga. ¿Se dan cuenta? Qué gran verdad. Si Dios quiere cambiar el corazón de una persona, ni el pecador más terrible puede resistir el poder transformador de Dios. Aquí lo tienen. ¿Qué ánimo debe traer esto a nuestra vida cuando vemos a nuestro cónyuge o nuestro hijo, hermano, vecino, compañero de trabajo y lo ves y dices, no hombre, no, el Señor no va a poder convertir este pagano, está demasiado lejos de la gracia. Nadie. Si Dios quiere, Dios lo puede hacer.
Dios lo puede hacer. Y si eres un verdadero convertido, entonces, a pesar de tu pecado, en primer lugar, no solo Dios es el que te convirtió, y no solo en segundo lugar fue el que tomó la iniciativa en tu conversión, sino que en tercer lugar, como con Saulo, Dios hizo tu corazón sumiso a Él, con una disposición a obedecerle. Esto no quiere decir que nuestra obediencia es perfecta. Ustedes saben, Romanos 7, 14 y 15, Pablo lo dice. Aunque era un hombre a quien Dios había transformado, él decía que todavía hacía lo que no quería, lo que hago no lo entiendo, ¿recuerdan? No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Vivimos todavía en una lucha constante, diaria, contra nuestro pecado, contra nuestros todavía tendencias a pecar, aunque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Hábitos pecaminosos que hemos cultivado a lo largo de los años. Por eso Pablo dice, anda en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne, Gálatas 5:16. Entonces, hay una conversión, hay una disposición nueva. Sin embargo, esto no significa perfección, pero hay una dirección nueva, hay una nueva disposición, un nuevo deseo de someternos al Señor. Noten una cuarta característica que vemos aquí en Hechos 9, versículos 10 al 19. Dios escoge al hombre y su ministerio para conversión. Dios escoge al hombre, o podemos decir a la persona, y su ministerio para conversión. Hechos 9, 10 al 19. Observen el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Recuerden, hermanos, que aquí el Señor está hablando en visiones, porque es una época única en la historia, el Nuevo Testamento no se ha escrito, y aquí es un caso único. Estamos hablando de la conversión de un apóstol, de un hombre que iba a ser apóstol. Recuerden que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, no es cualquier persona. Entonces, esto es algo único. Y no solo eso, observen, versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve acá a la calle que se llama Derecha. Una pausa ahí. Dios le habla a Ananías, de nuevo, este es excepcional. Recuerden, en Hechos y a lo largo de la Biblia, realmente en particular Hechos, Dios le habla de manera directa en esa época de la historia a apóstoles o personas cercanas a ellos, nada más. Recuerden que para este entonces hay alrededor de 15, 20 mil cristianos en la iglesia, o más ya, porque ya está creciendo, y no vemos que Dios le habla al hermanito Pepito, Juanito, cualquier hijo de vecino, y se le aparece y le habla de manera directa, ¿o sí? No, esto es único. Y además, Dios en su gracia le habla de manera directa a Ananías, porque Saulo era tan perverso que probablemente por eso Dios le habla a Ananías para que sepa, ¿sabes qué? Tienes que ir a hablar con él. Porque Ananías tenía miedo, como lo vamos a ver. Porque aquí en el versículo, noten, 11 le dice, ve a la calle que se llama Derecha. Por cierto, esta es una calle que existe en la actualidad, aunque esté un poco más arriba de la calle antigua. Si fueran a Damasco, su nombre actual es Darb el-Mostakim. Darb el-Mostakim. Esta calle va de este a oeste, atravesando Damasco. Aunque en una dirección diferente, digamos que esta era la Insurgentes de Damasco. Una calle larga que atravesaba la ciudad, aunque la nuestra aquí Insurgentes va de norte a sur, esta iba de este a oeste, y en ese entonces tenía puertas grandes en los extremos de la calle, y tenía también a cada lado una serie de columnas. Entonces, aquí en el versículo 11, el Señor le dice a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, noten, de Tarso. No sabemos quién era Judas, pero en su casa estaría Saulo de Tarso. Tarso era una ciudad importante que se encontraba en una región romana, que se llamaba Cilicia. Era muy importante porque tenía una de las mejores universidades de todo el Imperio Romano. La Universidad de Tarso, escuchen esto, estaba al nivel de las universidades de Atenas y de Alejandría. Además, Tarso era una ciudad de negocios, se ubicaba en la frontera de Asia Menor y Siria. Entonces, el Señor le dice a Ananías que vaya a buscar a Saulo a casa de Judas. Versículo 11, noten al final, porque he aquí él ora. Y versículo 12, ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Noten la mano de Dios aquí en esto. Ya Saulo sabe que lo va a venir a buscar a Ananías. Dios le está diciendo a Ananías que busque a Saulo. Y noten cómo responde Ananías, versículo 13.
Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, Ananías le dice, Señor, ¿estamos hablando de la misma persona? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo voy a ir con este hombre, Señor, si viene a prender cristianos? ¿Se dan cuenta? En otras palabras, Ananías estaba pensando, ¿oí bien? Y pueden ver por qué en la soberanía de Dios el Señor le tuvo que hablar de manera directa a Ananías. Hubiera llegado otro y le dice, oye, dice el Señor que vayas. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Te lo imaginaste? ¿Qué voy a andar yendo yo a buscar a Saulo si mata cristianos? O persigue cristianos. Y noten la respuesta del Señor, versículo 15, un versículo tan rico. Podríamos pasarnos aquí un rato, pero vamos a resistir la tentación. Versículo 15. El Señor le dijo, esta es la respuesta del Señor a Ananías, ve. ¿Cuál es la razón? Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Por cierto, este fue el llamado primordial de Saulo, de acuerdo con Romanos 11:13. Y de reyes lo hizo, llevó el Evangelio a reyes como Agripa en Hechos 25, 23 al 26, 32. Probablemente a César en Hechos 25, 10 al 12. Y el tercer grupo de personas a quienes Dios iba a llevar el Evangelio a través de Saulo era al final del 15 los hijos de Israel. Por ejemplo, en Hechos 13, 14, 17, 1. Hermanos, este versículo es vital. Aquí tenemos la razón por la que el Señor quiso revelarse a este perseguidor de cristianos y transformarlo. ¿Por qué? Versículo 5, versículo 3. ¿Por qué Saulo fue el que oyó? Versículo 7. ¿Por qué los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie? ¿Por qué el Señor no aprovechó y en esta aparición de una vez mató 2 pájaros o 3 de un tiro los hombres que iban? Piensen en esto. ¿Por qué el Señor al manifestarse hacia Saulo, por qué no de una vez convirtió a todos los que iban con él? ¿Pudo haberlo hecho? Sí. Pero ¿por qué solo Saulo entendió y los otros, como dice el versículo 7, oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie? ¿Por qué solo Saulo fue convertido? Versículo 15, porque instrumento escogido me es que porque Dios había escogido a Saulo desde antes de la fundación del mundo para salvarlo en ese momento y colocarlo en el ministerio del apostolado. Qué impresionante, ¿no es cierto? Impresionante. De hecho, Pablo mismo así lo dijo. Vayan a Gálatas 1 por un momento. Pablo entendía esta verdad. Gálatas 1, acompáñenme a los versículos 13 al 16. Noten lo que dice aquí Saulo, me encanta, este es su testimonio. Gálatas 1, 13 al 16. Él dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, esto es Hechos 9, 1 y 2, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él reconoce, así era mi vida, yo perseguía a la iglesia. Gálatas 1, 14, escuchen esto. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Era uno de los líderes, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero escuchen esto, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Noten qué declaración. Pablo dice, versículos 13 y 14, estaba muerto en delitos y pecados, perseguía a la iglesia, pero cuando agradó a Dios, cuando Dios quiso, quien por cierto lo había apartado, versículo 15, desde el vientre de su madre, y lo llamó por su gracia, esto es, fue una expresión de favor inmerecido por parte de Dios hacia Saulo, el haberlo salvado, porque Saulo no merecía que Dios lo salvara. Otra vez, versículos 13 y 14, porque él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y Pablo enfatiza, él me llamó por su ¿qué al final del 15? Gracia. Hermanos, noten qué verdad. Dios lo apartó desde el vientre de su madre, versículo 15, aunque no lo merecía.
No porque hubiera visto algo especial en Saulo, dijo, este me va a servir porque tiene cualidades que puedo usar. No, no, por gracia. Versículo 13 y 14 lo muestran. Era un impenitente que odiaba a Dios. Sin embargo, Dios de manera inmerecida lo apartó desde el vientre de su madre, versículo 15. Y cuando le agradó a Dios, versículo 16, Dios le reveló a su Hijo. ¿Noten qué, verdad? Dios pudo haber salvado a Saulo años antes, ¿no es cierto? Sin embargo, en ese día, alrededor probablemente en el año 32 después de Cristo, fue el día en el que Dios desde antes de la fundación del mundo había hecho una cita con Saulo para revelarle a su Hijo en él, para salvarlo y convertirlo. Así es contigo. Dios, de acuerdo con Efesios 1:4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió soberanamente. Desde aún antes que Dios creara algo, Él ya había escogido que te iba a salvar si tú eres un verdadero convertido. Y había escogido a quién iba a salvar, y escucha, no solo a quién, sino cuándo te iba a salvar. Podrás pensar, ay, si tan solo Dios me hubiera salvado a los 10 años de edad, 20, 30, 40, a los 50, a los 60, me hubiera ahorrado tantos dolores de cabeza. Probablemente sí, pero Dios en su gracia y soberanía perfecta, su sabiduría perfecta, determinó salvarte en el momento en el que quiso salvarte. Y nota, te salva, igual que Saulo escogió darte una capacidad para servir a su iglesia en un ministerio específico. Véanlo en 1 Corintios 12:12. Así como Saulo, vemos que Dios le dice a Ananías, es instrumento escogido, no solo para la salvación, sino para llevar mi nombre a los gentiles, reyes y judíos. Observa 1 Corintios 12:12. Dios también te salvó a ti para que lo sirvieras de una manera específica. 1 Corintios 12:12. Pablo dice, 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, que somos nosotros, los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso. Hermanos, este es uno de los versículos que de manera clara evidencia el error de la idea de que el don de lenguas, que no es para hoy, que es el don de idiomas, se puede pedir. ¿Han oído eso? No puedes pedirle tú a Dios qué don te da. Tú le dices, Dios, por favor, yo estoy en la fila aquí de espera, yo quiero el de enseñanza, yo el de fe, yo el de servicio. No, Dios, 1 Corintios 12:18, te da el don espiritual que Él quiere para su gloria. Don espiritual se refiere a la capacidad que Dios te da para que lo sirvas a su iglesia, sirvas a su cuerpo. Dices, ¿cómo sé qué don tengo? ¿Cómo sé dónde Dios quiere que sirva? Simplificado, camina en obediencia. Una vez que has asegurado que eres un hijo de Dios, que te has arrepentido, camina en obediencia y donde veas necesidad en la iglesia, métete a servir. Métete a servir. Si tu ministerio obediente, escuche esto, edifica la iglesia y lo disfrutas, ya lo encontraste. Así es. Entonces, si dices, oye, es que Dios quiere que enseñe, y hay una necesidad en la escuela dominical de enseñar, te metes a enseñar y enseñas y los pobres niños los duermes, bueno, pues probablemente no es por ahí. Sigue siendo obediente y busca donde haya necesidad, y donde haya necesidad te metes, y conforme estás caminando en obediencia, el cuerpo de Cristo va a confirmar, va a ser edificado por el área de don espiritual que Dios te ha dado, y tú lo vas a disfrutar. Esta es otra razón por la que no empujamos a nadie a un ministerio, porque mucha gente sirve en ministerios en muchas iglesias por quedar bien con los líderes, no porque ese es donde Dios los ha llamado. Ya están, y para ellos están sirviendo, y es un dolor de cabeza y no puedo, no lo gozan, aunque están caminando en obediencia, porque Dios no los ha equipado para eso. Y es una carga insoportable, pero ahí están, porque bueno, el pastor o el hermano fulano me dijo que me metiera a servir aquí. No es así. Entonces, así como Saulo, el Señor nos escoge para salvación, nos escoge en qué ministerio quiere que le sirvamos, y debemos ser fieles en el ministerio donde Él nos ha colocado. Todos.
Todos. No crean que solo Saulo, no crean que solo algunos, solo una élite de cristianos. Dios dota a todos. 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Úselo para servir a otros. Ministrelo a los otros. Y los dones se dividen en dos categorías. Si alguno habla, habla conforme al poder de Dios. Habla. Si alguno sirve, sirve conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios a través de Jesucristo. Entonces, Dios nos da los dones para servir al cuerpo, no es para exaltarnos, no es para nuestro bienestar, es para el bienestar de su iglesia. Y si tú no estás sirviendo de acuerdo con tu don, estás robándonos de un privilegio. Dicen, pero yo qué, a mí ni me conoce. Dios te colocó en su soberanía en esta iglesia local. Y si eres parte de esa iglesia local, no estamos perdiéndonos de algo si tú no estás sirviendo. Porque Dios en su soberanía, Él supo desde antes de la fundación del mundo que ibas a estar aquí con un don específico para satisfacer una necesidad específica en esta iglesia. No hay accidentes, no es azar, no es suerte. Dios es soberano, como lo vemos aquí en el caso de Pablo y a lo largo de las Escrituras. Entonces, si no estás sirviendo, busca, asegúrate de que conoces al Señor, busca dónde le puedes servir conforme a tu capacidad, métete a servir, y si no es por ahí, busca en otro lugar y así sigue. Es que tengo que atender mi trabajo y mis hijos, está bien, no descuides tus prioridades, pero conforme a tu capacidad sirve, porque va a ser una bendición para nosotros como iglesia y para ti como cristiano. Entonces, regresando a Hechos 9, versículo 16, noten, el Señor añade al explicarle a Ananías lo que iba a hacer con Pablo en Hechos 9, 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Noten cómo Dios convirtió a Saulo de perseguidor a perseguido. Y así lo vemos a lo largo del pasaje. Noten cuánto sufrió Saulo. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, otra vez en señal de solidaridad, apoyo, dijo, hermano Saulo, noten, ya le dice hermano. El Señor Jesús, versículo 17, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Noten que no dice para que recibas la vista y recibas al Espíritu. No, ya tenía el Espíritu. Evidencia de ello es que ya su corazón había sido transformado y por eso vimos ahí atrás, en el versículo 5 y 6, que le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay una evidencia de docilidad. Esta llenura del Espíritu es simplemente para controlarlo, para fortalecerlo en su ministerio de predicación de la palabra de Dios. Y esto es lo que sucedió, obsérvenlo en el 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Notan su deseo de obedecer a Dios? Versículo 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Probablemente en esos días estuvo aprendiendo algo de las verdades elementales del Evangelio. Y noten, versículo 20 al 31, nos presentan la quinta característica de una verdadera conversión. Versículos 20 al 31 presentan, en quinto lugar, una quinta característica de la verdadera conversión es esta. Dios hace que el hombre ame lo que odiaba en la conversión. Dios hace que el hombre ame lo que odiaba en la conversión. Versículo 20. Enseguida predicaba. En el griego, para los que están aprendiendo griego, abrir su apetito es un aoristo de ingreso. Quiere decir, él comenzó a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Versículos 1 y 2, antes de que Dios lo transformara, venía pidiendo cartas del sumo sacerdote para tener el apoyo de las sinagogas de Damasco, para arrestar a los creyentes de Damasco, y ahora aquí en el versículo 20 va a las sinagogas a predicar a Cristo. ¿Notan qué transformación? Ahora ama lo que antes odiaba. Imagínense cómo estaban los de la sinagoga. ¿Qué le pasó a Saulo? Mandamos a nuestro mejor hombre a capturar cristianos, lo que hubieran dicho el Sanedrín. ¿Y qué le pasó? Ahora está predicando a Cristo y no están nada contentos.
De hecho, están impresionados, todos, versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y por eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Está la gente boquiabierta. Y hermanos, esto es lo que sucede frecuentemente cuando Dios transforma a una persona, ¿no es cierto? La gente que conoce a la persona antes y después de su conversión está atónita, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que Juan, quien antes odiaba a su familia y a sus hijos y buscaba estar en el trabajo la mayor cantidad de tiempo y en deporte y en sus hobbies, ahora lo que más disfruta, no puede esperar salirse del trabajo para estar con su esposa y sus hijos? ¿Por qué? Porque Dios lo transformó. ¿Cómo es posible que Pedro, que no podía dejar la botella, ahora no puede dejar la Biblia? ¿Cómo es posible que Marta, que antes vivía para sí mismo, su carrera, sus metas personales, y buscaba evitar también a sus hijos y a su marido, ahora se desvive por cuidar su casa y amar a su marido y a sus hijos? Es el poder de Dios lo que hace eso. Noten, versículo 21, los que veían predicar a Saulo estaban impresionados por su transformación. Y en el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esa palabra demostrando en el griego es una palabra griega que significa uniendo o juntando. Uniendo o juntando. Esto puede apuntar a que Saulo estaba uniendo textos del Antiguo Testamento para mostrarle a los judíos que Jesús era el Cristo. No estamos seguros. Pero noten versículo 23, noten su transformación. Noten cómo ahora él ama predicar. Aunque antes aborrecía a Cristo, ahora lo ama y lo manifiesta en su deseo por predicarlo. Versículo 23, pasados muchos días, muy importante esa frase, de acuerdo con Gálatas 1, 17 y 18, pasaron unos 3 años desde su conversión, aquí en el versículo 23, los judíos resolvieron en consejo matarle. Noten, la cosa ya se puso mal. Pasaron 3 años, ya lo quieren matar. Versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban, voz media en el griego, ellos vigilaban de cerca las puertas de día y de noche para matarla. ¿Qué puertas estaban vigilando los judíos? ¿Las puertas de dónde? De la ciudad de Damasco, donde estaba Pablo. En ese entonces, recuerdan, las ciudades estaban amuralladas y tenían puertas para protegerlas de invasores. Entonces, ahí están los judíos esperándolo. En cuanto puedan, lo atrapan y lo matan. La situación es tal que versículo 25 dice, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. La situación era de tal peligro que tuvieron que meterlo en una canasta grande que se usaba para llevar hierba, heno o lana, y lo descolgaron por ahí. Versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Se entiende? Ya está en Jerusalén, estuvo en Damasco, tampoco Ananías estaba muy contento. ¿Por qué? Era tan hostil que decían, este cuate, este ha de ser un encubierto, ¿no es cierto? Este ha de ser un agente secreto ahí del Sanedrín. Versículo 27, entonces Bernabé, recuerdan del 4:36, el hijo de consolación, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y versículo 28, estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Esto es muy importante, hermanos. El ellos aquí, noten el antecedente en el versículo 27, son los apóstoles. Esto muestra 2 cosas de Saulo. 1, que fue aceptado por los apóstoles, y 2, que estaba al mismo nivel que ¿quiénes? Que los apóstoles. De hecho, Hechos 14, 4 y 14 se refieren a Saulo como apóstol. Versículo 29, noten, y sigue Saulo y hablaba denodadamente, la idea es valientemente, en el nombre del Señor. Disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, y hacer enojar a estos griegos es de cuidado, porque estos son los judíos griegos, los mismos que acusaron falsamente a Esteban en Hechos 6, 9 al 14, como vimos en Hechos capítulos 6 y 7, con estos griegos no juegas, son los que impulsaron el homicidio de Esteban, ¿recuerdan? Son unos homicidas despiadados. Pero noten en versículo 34
cuando supieron esto los hermanos, esto es que los judíos griegos querían matar a Pablo, le llevaron hasta Cesarea. Si tienen un mapa en la parte de atrás de su Biblia, Cesarea era una ciudad que estaba en la costa del Mediterráneo, a la izquierda arriba, al noroeste de Jerusalén, y le enviaron a Tarso. O sea, de Cesarea va a Tarso. Vimos en el versículo 11, fue el lugar donde nació Pablo, cerca de la frontera, dijimos, de Asia Menor y Siria. Lo mandan de regreso a su casa. Allí estuvo por lo menos por unos 10 años. Y es posible que durante estos años plantó algunas iglesias en Siria y Cilicia, de acuerdo con Hechos 15:23. Realmente no sabemos exactamente qué estuvo haciendo. Algunos llaman este periodo en la vida de Saulo los años de silencio. Y apropiadamente, porque no sabemos mucho de lo que pasó. No lo volvemos a ver sino hasta Hechos 11:25. Pero noten, hermanos, aquí en el pasaje es la segunda vez que vemos a Saulo en peligro de muerte debido a su predicación del Evangelio, y también es la segunda vez en la que los hermanos lo sacan de donde estaba para proteger su vida. Noten entonces cómo fue un hombre transformado por Dios, y por ello, noten, concluye el versículo 31. Entonces, las iglesias, singular la iglesia, tenía paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, esto es, en reverencia y adoración, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Noten que fue el Espíritu Santo el que las fortalecía. Hermanos, probablemente parte de la razón por la que gozaron de paz las iglesias aquí es porque Dios había convertido ¿a quién? A Saulo, y había quitado a un enemigo serio de la iglesia, de la vida de la iglesia. Entonces, la pregunta con la que concluimos el día de hoy es, ¿realmente Dios te ha convertido en su hijo? ¿Cómo lo sabes? Por lo que vemos en este texto, en primer lugar, no buscarás llevarte nada del crédito por tu salvación, porque no contribuiste nada. En segundo lugar, darás toda la gloria a Dios por tu salvación, porque Él tomó la iniciativa de salvarte. En tercer lugar, anhelarás obedecer a Dios sin reservas, porque Él hace tu corazón sumiso. En cuarto lugar, estarás agradecido y contento por la salvación y oportunidad de servir a Dios, porque Él determinó salvarte y determinó dónde le sirvieras. Y escucha, amarás a Dios, su palabra, su iglesia, en quinto lugar, aunque antes lo odiabas. Pero, si tú crees que puedes contribuir en algo a tu salvación, que esto es lo opuesto de lo que estamos viendo, si tú crees que tú eres el que toma la iniciativa de buscar a Dios, si dices que eres cristiano, pero te rebelas contra los mandamientos de la palabra de Dios, rechazando que Dios es el que te escoge y decide en dónde sirves, y sigues amando tu pecado, tus ideas, odias la verdad de Dios y su palabra, aunque te digas convertido, tú no lo eres. No te engañes. Si eres un verdadero hijo